Comienza en la cadena SER A Vivir Madrid con Puri Beltrán. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12:04 de este domingo 7 de junio, que como si no hubiera podido soportar el calor que hizo ayer en Madrid, pues ha amanecido esta mañana con cielos nublados que se están despejando en algunos puntos de la comunidad, eso sí, con probabilidad de chubascos en la sierra por la tarde. 33 grados de máxima. Y yo no sé si recuerdan la película Pequeña Miss Sunshine, esa película que se estrenó hace ya algunos años, en el 2006. Me contaba la historia de una niña que cruza el país en caravana con toda su familia por un sueño, que es ganar un concurso de belleza. Está clasificada para el concurso estatal en Redondo Beach. Pues nos vamos a California. La pequeña Olive viaja en una vieja furgoneta Volkswagen con toda su familia, con los Hoover, para conseguir su sueño. Algo parecido está pasando ahora en la caseta 244 de la Feria del Libro. Allí está Marisol Sales. Es una chica de 14 años que ha viajado desde Valencia con su padre, su madre, su hermana y todo para cumplir su sueño, que es firmar su libro Las Crónicas del Ángel en la Feria del Libro de Madrid. Y vamos a hablar primero con su madre, con Cristel Jiménez, que nos está escuchando. Hola Cristel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal va por allí? ¿Cómo están las cosas en esa caseta de la Feria del Libro? Pues la verdad, muy bien. Estamos contentísimos por la acogida que nos ha dado Madrid y a ver qué tal acaba el día. Bueno, cuéntenos, porque han ido acompañando a su hija Marisol, que está firmando ejemplares de este libro, que es su primera novela, tiene 14 años. Cuéntenos cómo ha sido su viaje desde Valencia hasta la Feria del Libro. ¿Cómo llegan hasta allí? Pues hemos llegado con mucha ilusión, o sea, estábamos contando los días ya para llegar. Y en el coche, pues conforme íbamos pasando los kilómetros ya estábamos más cerca y al final, pues bueno, ya estamos aquí y la verdad es que estamos contentísimos porque pues nos han acogido muy bien, no sabíamos muy bien cómo iba a salir todo, pero la verdad es que está saliendo todo genial, igual que en Valencia, o sea que no podemos pedir más. Y además es que llevan camisetas que hacen propaganda del libro. Sí, aquí vamos a por todas, a por todas para conseguir el sueño de Marisol. ¿Y qué pone en esas camisetas? ¿Qué pone? Pues es la portada del libro, ¿sí?, con una foto de Marisol al lado y bueno, pues anunciando la saga, que es Las Crónicas del Ángel, y luego pues el primer libro de la saga, que es La Noche Roja, que es el libro que está firmando pues en la caseta 244, y detrás pues tenemos la propaganda pues de su página de Facebook, que es Marisol Sales Jiménez, y pues su Twitter, que es @Marisol Sales. Claro, todo con los tiempos. Si yo no he entendido mal, la hermana de Marisol, su otra hija, está repartiendo flyers del libro, ¿no?, por la feria. ¿Cómo es? Sí, ella está repartiendo pues para la gente que a lo mejor está un poquito más lejos y no saben que está, pues eso, indicarles que está en la caseta 244, que se arrimen allí, que su hermana está firmando, que les gustará el libro, en fin, que ella está apoyando también. En Valencia, en algunos colegios el libro de Marisol es materia de estudio, ¿puede ser, Cristel? Sí. Este año, este curso, ya ha estado en varios colegios e institutos, pero sobre todo va a estar al curso que viene, porque claro, el libro salió en septiembre, entonces no dio tiempo a muchos colegios a cogerlo, pero bueno, de momento hay por lo menos unos 50 colegios que ya nos han dicho que sí, y varios institutos también. Marisol pues luego cuando los niños se leen los libros ella pues hace charlas, los niños pues le preguntan sobre los libros y la verdad es que está motivando mucho la lectura. Estamos hablando de que Marisol tiene 14 años y que escribió el libro con 12. Con 12, sí. Ya tiene los 3 primeros escritos porque es una saga de 4 y ahora pues está con el 4. Muy bien, queremos saludar a la estrella, a Marisol, que nos está escuchando al teléfono. Marisol, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad. Cuéntame un poco cómo está siendo esta experiencia, que es tu primer libro, y tengo entendido que todo partió de una redacción que hiciste en clase. Sí, la verdad es que esta experiencia está siendo inolvidable, maravillosa, es que no tengo palabras suficientes para describirlo, y la verdad es que pensar que todo vino de una redacción de castellano, de deberes, vino el libro, pues es que es increíble. Marisol, ¿tú cómo te enfrentas? ¿Cómo se enfrenta una niña de tu edad a escribir esta novela? Es decir, con la responsabilidad que conlleva todo esto. Yo, sinceramente, no era consciente de lo que estaba haciendo, ni muchísimo menos.
porque yo empecé a escribirlo una tarde que no tenía nada que hacer y volví a ver la redacción que estaba escrita en la libreta y a partir de ahí decidí seguirla. Ujú. Y la verdad es que hasta el capítulo 18 no decidí hacer un libro y más adelante decidí hacer una saga. Y la verdad es que yo en ese momento lo escribía para mí. ¿Y lo siguiente qué es? ¿El premio Planeta, Marisol, con 15 años o cómo la cosa? ¿Cómo, perdón? ¿Lo siguiente qué es? ¿Ganar el premio Planeta? Pues no lo sé, la verdad es que con lo que está pasando ya yo estoy que no me lo creo. Oye, cuéntanos de qué va este libro. Me ha dicho tu madre que es una saga, ya has escrito varios, el primero que se ha publicado es Crónicas del Ángel, en septiembre que ha salido. ¿Qué cuentas en esta historia? Pues básicamente trata sobre Ángel. Ángel es el protagonista de la historia que un día descubre que tiene superpoderes. En ese momento no le da mucha importancia hasta que el día siguiente, cuando vuelve al instituto, se da cuenta de que sus mejores amigos también tienen superpoderes. Y digamos que es ahí donde empieza toda la historia, ver para qué sirven, cómo se utilizan, cuáles son y también descubrir contra quiénes son. Aparte de eso también se le suma pues el amor, la amistad, alguna que otra guerra. Y la verdad es que... ¿Alguna que otra guerra? Sí, alguna que otra guerra. Marisol, te deseamos muchísima suerte. Sabemos que te está Muchas apoyando gracias. toda tu familia. Yo hacía referencia a esa película Pequeña Miss Sunshine, que viaja en caravana con su familia, todos juntos para cumplir el sueño. Espero que el tuyo se esté cumpliendo. ¿Hasta cuándo vas a estar firmando en la Feria del Libro ejemplares? Pues estaré todo el día firmando y ya está, luego ya me vuelvo para Valencia. Un besazo muy grande, Marisol, y mucha suerte. Gracias. En la caseta 244. Adiós, buenos días. Ha nacido una nueva estrella, ha nacido Marisol. Contigo me siento feliz. 12 y 11 minutos.